teatro judío. Porque Goldfaden tenía la extraordinaria cualidad de saber echarle el ojo, digamos así, a personas con las que trabajaba en su teatro, que efectivamente se convirtieron en importantes actores y dramaturgos en un caso. Uh-huh. Lo que pasa es que le duraban poco. Estamos otra vez con Horacio Cohen en el programa de Teatro Judío. Hola, Horacio. Hola, muy buenas a todos. Esta es el tercer capítulo de esta serie que hemos hecho sobre el teatro judío, basándonos en la agenda del año judío 5768 que Horacio edita en Sefarad Editores, de la cual es director, además de director de la revista Raíces. Habíamos hablado en anteriores capítulos sobre la introducción. La agenda esta se llama Arriba al telón, artistas y creadores judíos en el teatro 1850-1950. En capítulos anteriores habíamos oído sobre los orígenes del teatro judío, especialmente el teatro en Yiddish en la Rumanía, con Goldfaden. Luego abordamos el tema del teatro en las comunidades sefaradíes de Salónica y en Estados Unidos luego. Y en este tercer capítulo vamos a hacer un breve repaso por los continuadores de la obra de Goldfaden, sobre el establecimiento de las primeras compañías de teatro en el este de Europa. Vamos a empezar con eso, si te parece. Sí, me parece bien, y podemos conectar directamente de lo que hablamos acerca de Goldfaden. Porque Goldfaden tenía la extraordinaria cualidad de saber echarle el ojo, digamos así, a personas con las que trabajaba en su teatro, que efectivamente se convirtieron en importantes actores y dramaturgos en un caso. Uh-huh. Lo que pasa es que le duraban poco. Goldfaden tenía un carácter endemoniado, era un hombre bastante difícil de tratar, y lo cierto es que muchos de los que él formó después terminaron a su vez creando sus propias compañías. Uno de los casos más las notables, chicas Almodóvar de entonces. algo así, era el Almodóvar y sus chicas, en este caso chicos y chicas. Sí. Uno de los que él formó, que fue un actor notable de su compañía, Israel Rosenberg, uh-huh, terminó fundando la primera compañía de teatro yiddish en Rusia imperial, por ejemplo. Lo cierto es que Rosenberg disfrutaba, digamos así, de una pésima fama en el mundo del teatro. Se lo conocía como abogado de esquina, es decir, estos señores que resuelven problemas de todo el mundo sin tener título y viven a las comisiones que puedan pillar aquí y allá. O sea, vivía del cuento sobre el escenario y debajo. Vivía del cuento, sobre el escenario en especial, porque jamás logró Goldfaden cobrarle un solo céntimo por derechos de autor, por las representaciones de sus obras. Ajá. Terminó persiguiéndolo prácticamente por toda Rusia imperial, de pueblo en pueblo. Y una de las actrices, por fin, para que los dejen en paz, actrices de Rosenberg, que fue una Adler, una de las miembros de la dinastía Adler famosa, sí. De actores y directores, terminó empeñando todas sus joyas para tranquilizar a Goldfaden y que cesara de perseguirlos con la policía del zar. Pero Rosenberg, hay que decirlo, además era un excelente productor teatral, además de actor, ya que se las arreglaba con poquísimos elementos, aunque llegó a tener una compañía de casi 40 miembros en algún momento, y en las circunstancias más difíciles, llevar su teatro por todas partes. Una de las figuras más importantes con las que trabajó, ya lo dije, fue Adler. Estoy tratando de recordarme de su nombre, pero bueno, no importa. Bueno, el patriarca de la patriarca familia. de los Adler. Otros
que habían trabajado también para Goldfaden, como Abraham Setzer. Luego terminaron con su propia compañía también, inclusive con un teatro propio en Nueva York muchos años después. Otro también, Mogulescu, ¿no? Que también Mogulescu también terminó formando su propia compañía. Fue un actor descubierto por Goldfaden, que después en realidad trabajó casi todo el tiempo con la compañía Rosenberg. Era un actor extraordinario, según lo que dicen las crónicas de la época. Mogulescu tenía una singularidad. Sigmund, se lo llamaba Sigmund con Z, con S, Selig Mogulescu, en fin, va a aparecer con todos los nombres, con C y con K cuando se lo busque. La Jewish Encyclopedia, por ejemplo, lo describe como el mejor cómico del teatro yiddish y también recordado como el mejor compositor musical para la escena yiddish. En ese momento era muy difícil ser director o dramaturgo. Hay que pensar en cuál era la estructura y la modalidad propia del teatro yiddish, que aún en las tragedias más lacrimógenas se incorporaba música y bailes. Sí. Y es más, ese había sido el descubrimiento de Goldfaden, ¿no? Cuando le habían encargado un concierto y él en el medio metió esos diálogos para conectarlos y creó la primera obra de teatro. Monta todo un espectáculo con textos, música, canciones y bailes. Esta estructura, este modelo de teatro que implanta Goldfaden deja escuela durante décadas y es el que siguen casi todos los creadores judíos. Por supuesto, en algún momento, a través de autores como Gordin, por ejemplo, se escriben tragedias importantes basadas en la historia judía, fundamentalmente. Pero eso es como la categoría de las obras traducidas, ¿no? Pero, o sea, es teatro serio. Claro, es un teatro a imitación del teatro de las compañías europeas, más o menos comerciales que andaban por Europa. No tenía estas notas tan características del teatro yiddish de su tiempo. El caso de Mogulescu, por ejemplo, vale la pena que me detenga en él. Él trabajó con Leiser Zuckerman, que después tuvo también su propio teatro. Fueron pareja durante muchos años trabajando juntos. Él, por ejemplo, cuando empieza Mogulescu ya cobraba 60 rublos por año, cuando un maestro cobraba 18, es decir, cobraba más que el cantor de la gran sinagoga de Bucarest, para que nos demos idea de cuán importante se lo consideraba en su tiempo. Mogulescu hacia 1886 o 1887 ya se marchó a Nueva York, que fue una de las primeras estrellas del teatro yiddish. Allí introdujo a Adler, introdujo a Kenny Lipsin, que fueron grandes figuras del teatro yiddish. Y esa modalidad de teatro judío con tantos números musicales y bailes y todo eso, bueno, fue una forma de vodevil que aterrizó en los Estados Unidos con mucho éxito y de la cual hablaremos en un futuro capítulo porque merece mención aparte porque está en el origen del musical americano. Exactamente, si hay que encontrar las raíces del musical americano es aquí donde hay que buscarlas. Pero voy a seguir un poquito más con Mogulescu, Rosenberg y Goldfaden, porque Goldfaden conoce a Mogulescu y lo contrata, a partir de un casting más o menos rápido que hace, en el cual Mogulescu improvisa un personaje que luego sería famoso aún en el lenguaje yiddish. Sería el origen de una obra emblemática de Goldfaden que se llamó Schmendrick. Y que incluso fue llevada... Homsky Hasene, o la boda cómica. Sí, porque parafraseando las bodas químicas. El Schmendrick, que hoy en día se utiliza como una especie de insulto en yiddish para decir un infeliz, un desgraciado. Exacto. En realidad, en la obra de teatro es una especie de niño de mamá que lo tienen que casar, la mamá le consigue pareja, pero él es tan tonto. Es un perfecto idiota para todo el mundo menos para su madre, que lo quiere ilimitadamente. Y de ahí surgen muchos arquetipos. El arquetipo de Schmendrick ha quedado efectivamente en la lengua yiddish como una calificación
que hay que agradecer a este personaje improvisado por Mogulescu y luego convertido en obra teatral por Goldfaden y después fue en el llevado Teatro al de cine. Rosenberg. Y después fue llevado al cine en los primeros años 30, ¿no? Por Molly Picon. Exactamente, Molly Picon, que siempre interpretaba papeles masculinos, hace un Schmendrick inolvidable para caerse al suelo de la risa del modo como lo representa. Y aparte esto de intercambio de papeles no solamente es en un sentido, o sea, aquí hablamos de Molly Picon haciendo de hombre, pero en realidad durante muchos años que todavía no había muchas actrices, eran los hombres los que hacían papeles femeninos, como en las obras de Shakespeare, ¿no? Sí, porque era un poco deshonroso actuar en ciertas cervecerías y en ciertos lugares públicos donde no trataban muy bien a las mujeres. Las madres de las actrices, de las primadonas de estas compañías, se negaban muchas veces a que sus hijas actuaran allí. ¿Y cuál fue quizás cuáles fueron las primeras actrices que se incorporaron? Yo hablé de Kenny Lipsin, por ejemplo, que fue una figura notable del teatro judío, ya que recorre todo este periodo del teatro yiddish en Europa del Este, actúa en la Rusia imperial, actúa en Londres y luego en Estados Unidos termina convertida en una gran estrella. Es casi la gran primera figura femenina de la que podemos hablar. No la única, porque ha habido muchas más y a las que conoceremos en los próximos capítulos. Vamos a dejarlo en este punto y lo retomaremos en el próximo capítulo. Gracias, Horacio, por estar aquí con nosotros. Gracias por invitarme.